A ver, jóvenes, ¿cómo estamos, chicos? Buenos días, perdón. Vamos a resolver 10 preguntas muy estratégicas en el curso de Educación Cívica. Si nosotros hemos observado más o menos este cambio de matriz, nos hemos dado cuenta que el planteamiento es netamente casuístico. Profe, ¿y por qué el planteamiento es netamente casuístico? Porque, chicos, se nos pide un razonamiento más allá que lo que el banco teóricamente propone, muchachos. Entonces, eso debemos tenerlo bien entendido, ¿ya? Para comenzar con pie derecho y para presentarme a su vez, voy a presentarme pues con ustedes, muchachos. Quien les habla es Eric Gutiérrez, docente de razonamiento verbal, comprensión de lectura, educación cívica y abogado litigante de profesión, ¿ya? Vamos a comenzar con esta primera preguntita de aquí. ¿Qué dice? Como consecuencia del contrato social. Esto es algo que nosotros debemos conocer por la parte de filosofía. Rousseau propone que las personas firman contratos sociales desde el momento que adquieren una identidad, es decir, un número de DNI. ¿Por qué nosotros tenemos número de DNI, muchachos? Para identificarnos ante los demás, para evitar de repente algunos criterios como la homonimia, ¿no? En lo que es el registro. También vamos a ver lo que es sistema electoral, reliecte a qué momento. Veamos. Como consecuencia del contrato social, los individuos iguales en razón y derechos, eso es un principio, ¿no? También está en los derechos fundamentales, artículo 2. Todos somos iguales ante la ley. Expresan por consenso, muchachos, ¿qué significa la palabra consenso? Acuerdo, convenio, tratado, pacto. Nosotros debemos también, para interpretar estas preguntas, manejar un léxico alturado. Su voluntad de instituir el Estado como salvaguarda de la vida en sociedad. Nosotros al toque ya identificamos el tema de esta pregunta. ¿Cuál es? Estado. Listo. Este tema de Estado se divide de la siguiente forma. Nosotros para entender Estado debemos entender primero que es una nación exactamente que comprende la parte de territorio, que comprende también lo que es gobierno y finalmente, para concluir, entender lo que significa el término Estado. Las definiciones varían, ¿no? Nosotros de repente vemos el banco del CEPRE, bancos de CEPRE Quintos, bancos de CEPRONSA, es lo mismo que se determina en la presa Marcos, igualito, ¿ya? Entonces hay que analizar este tipo de cuestiones. Profe, ¿y exactamente qué sería una nación? Una nación somos todos nosotros. Ahí estamos, mira, tú y yo, de la manita. Oye, nosotros somos la nación, ¿ya? Pero sucede que ustedes y yo vamos a tener relaciones. ¿Qué, profe? Claro que vamos a tener relaciones. ¿Y de qué tipo de relaciones estamos hablando? Sociales y relaciones de tipo culturales. Profe, ¿cómo es esto? Nosotros nos definimos bajo la filosofía y la antropología como seres sociales. ¿Eso qué significa? Que nos comunicamos constantemente. Por lo tanto, todos nosotros vamos a tener que desarrollar en algún momento de nuestra vida relaciones de qué tipo? Sociales. Siempre, ¿no? Las chicas por ahí pueden desarrollar un vínculo afectivo de amistad, ustedes conmigo, yo con ustedes, y así es como se instituyen las relaciones sociales. Profe, ¿y exactamente qué entendemos por relaciones culturales? Nosotros entendemos a la cultura y a la idiosincrasia como el conjunto de costumbres, hábitos o tradiciones dentro de un grupo humano. ¿Eso qué significa? Las relaciones culturales definen los patrones que nosotros tenemos a lo largo de la tradición que hemos venido trayendo hasta ahora. Por ejemplo, ¿qué celebramos el 28 de julio? Independencia del Perú. ¿Sí o no? ¿Qué celebramos el 15 de agosto? Día festivo de Arequipa. ¿Sí o no? Esa igualdad que nosotros tenemos al momento de conocer una fecha determinada es lo que nos relaciona culturalmente a nosotros. Entonces, ¿qué sería la nación? Individuos que van a compartir un mismo territorio, es decir, cohabitan y van a tener relaciones de qué tipo? Sociales y culturales. Hablemos ahora del territorio. Nosotros, siendo un poco más sucintos, en el banco hemos visto que el territorio comprende todo lo que es el suelo, ¿no? Hemos visto también lo que comprende el subsuelo. Hay otras dos que faltan acá. ¿Cuáles son? Espacio aéreo y también
el famoso dominio marítimo. Profe, ¿cuál es la diferencia esencial y por qué mencionan territorio en el banco? Miren, el territorio es aquel lugar donde nuestra Constitución, ley, carta magna, como le quieras poner, ejerce sus efectos legales. ¿Cómo se llama el poder legal que va a tener una ley, norma con rango de ley, dentro de un territorio determinado? Nosotros utilizamos un tecnicismo legal y le llamamos jurisdicción. Jurisdicción. Por eso de repente alguna vez has ido a una comisaría y te han dicho no te recibo tu queja porque no es mi jurisdicción. ¿No has escuchado alguna vez? Entonces la jurisdicción es el poder legal que tiene una ley dentro de un determinado territorio. Y ahí nosotros vamos a tener el suelo. Profe, ¿el suelo qué tipo de naturaleza va a tener? Mixta. Oye, ¿por qué el suelo tiene naturaleza mixta? Porque hay partes públicas del suelo y hay partes privadas. Por ejemplo, la plaza de armas es de uso y disfrute de todos nosotros, ¿sí o no? Espacio público. Oye, tu casa, ¿yo puedo entrar a tu casa? Depende, no, pues yo no puedo entrar a tu casa porque es propiedad privada, ¿te das cuenta? Entonces, el suelo es mixto porque tiene tanto partes públicas como lo que va a ser las calles propiamente dichas y también fue propiedad privada, ¿no? Nuestras propiedades, terrenos, etc. El subsuelo más bien es netamente público. Profe, un día estaba aburrido en mi casa, estaba cavando en el sótano y me he encontrado petróleo, soy millonario. No, te equivocas, porque el petróleo es para todos. ¿Eso qué significa? El subsuelo y todo lo que encontremos en él es de naturaleza pública, pertenece a todos. Nosotros también vemos al espacio aéreo, exactamente, lo cual solamente puede ser invadido por dos propósitos. El primero, comercial. Profe, ¿eso qué significa? Las aerolíneas pueden pasar nuestros aires peruanos. Y hasta ahí estamos bien. Pregunta, ¿qué poder del Estado es el único que puede autorizar el ingreso de tropas extranjeras en el Perú sin constituir conflicto bélico o conflicto de ese tipo de intereses? El poder legislativo. El Congreso puede autorizar el ingreso de tropas extranjeras siempre y cuando no se generen conflictos bélicos. ¿Ya? No olvidarse. Eso también es parte. Y el dominio marítimo, naturalmente, nosotros lo vamos a entender como las 200 millas, ¿sí o no? Hace algún tiempito, nosotros vimos que hubo un problema, un diferendo marítimo de Perú con Chile, ¿te acuerdas? ¿Sí o no? Ya. Pregunta, ¿qué corte internacional debería resolver en ese caso? Haya. Muy bien, la Corte de la Haya solamente resuelve conflictos entre países. Oye, si soy persona natural, ahorita, yo, y han violado un derecho humano reconocido a mí, ¿a dónde voy? ¿Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí o no? No, se deja la denuncia en la Comisión Interamericana en Washington, D.C. y recién se va a llevar a la Corte Interamericana en San José de Costa Rica. Entonces, todos esos datos son muy importantes, hay que tenerlos muy en cuenta. Profe, ¿quiénes son el gobierno? El gobierno son las personas elegidas por nosotros, ¿no? Cada 5 años cometemos errores y no te hablo de tu ex, te hablo de qué? De las personas que elegimos en cargo público, ¿no? Entonces, el gobierno son las autoridades elegidas por el pueblo. Profe, ya, está bien, entendí el concepto, pero ¿cuál es el sustento legal? Y nosotros vamos al artículo 45 de la Constitución que te dice que todo poder emana del pueblo. Nuestro sistema es netamente populista. Por ejemplo, vamos a ver en la última pregunta de acá un rato que los organismos autónomos a veces no requieren maestría, doctorado o siquiera una profesión, sino es un cargo netamente populista. Nuestro gobierno está muy enfocado en lo que son los cargos populares. No olvidarse. ¿Ya? Continuemos. Ahora hablemos del Estado. Miren, nosotros tenemos nación, ¿sí o no? ¿Quiénes somos? Nosotros, ¿qué relaciones tenemos? Sociales, culturales, perfecto. Oye, pero ¿qué pasaría si es que yo no te pongo derechos y obligaciones a ti? Te digo, ¿sabes qué? Cierra la puerta, cierra la ventana, apaga la cámara y chicos hagan lo que ustedes quieran, no hay ley, te digo. Esto se convierte en una anarquía, no hay Estado de Derecho, como hemos leído alguna vez, ¿sí o no? Entonces, ¿el Estado qué sería? La nación que nosotros tenemos aquí, pero ya reconocida con derechos. Entonces, ¿qué sería el Estado? Nación organizada jurídicamente.
Y nosotros observamos en esta pregunta de acá que nos habla de un deber primordial establecido en la Constitución acerca del mismo Estado, ¿no? Empecemos a hacer descargo. ¿Qué dice la alternativa D? Fomentar e impulsar la participación. Ah, acá ha cambiado el sentido. Ese es exactamente el tema 3, ¿no? Del CEPRUNSA. Las formas de participación y control ciudadano. Y tú te acuerdas ahí, a modo de repaso, ¿cómo participaban los ciudadanos en control? Revocatoria, remoción, presupuesto participativo y rendición de cuentas. La consulta previa también está incluida, ¿no? ¿Qué era la revocatoria? ¿Con quién saco? ¿A quién saco con la revocatoria? Autoridades elegidas por voto popular. Profe, ¿y entonces puedo revocar cuál presidente, al congresista? No, este control solo funciona a nivel regional. Oye, ¿puedo sacar acá Cerechica ahora mismo? No, tengo que esperar hasta el 3er año de mandato. Profe, ¿y exactamente cuándo se organizaría ese referéndum revocatorio? El 2º domingo de junio. Obviamente tiene que tener motivación, le llevamos al Jurado Nacional, lo revocan en la OPE, es todo un proceso, ¿no? Eso ya es un tema aparte. Otra forma de participar en política, ¿cuál sería? La remoción. ¿Y a quién saco con la remoción? Cargos de confianza o cargos por nombramiento, por concurso público, no te olvides. Oye, por ejemplo, el director del Hospital General acá en Arequipa, lo quiero sacar del cargo. ¿Revocatoria o remoción? Remoción. ¿Cuánto porcentaje de firmas? ¿25 o 50? 50% diferente, ¿ah? Profe, ¿y una autoridad más asequible por ahí? Jueces y fiscales. Yo te voy cantando una pregunta que te va a venir el próximo año en CEPRUNSA. ¿Tú te acuerdas de este caso del taxista que era VIH portador y contagia a menores de edad? Oye, el primer fiscal de control no elabora la acusación correctamente. Y si yo por indignación, imagínate, como ha sido una noticia bastante mediática, los pobladores quieren sacar al fiscal. ¿Qué aplican? ¿Revocatoria o remoción? Remoción, porque el fiscal, el juez, han sido nombrados ¿por qué organismo? Junta Nacional de Justicia. Claro que en tu banco aparece con el nombre antiguo. ¿Cuál es? Consejo Nacional de la Magistratura. Diferente. ¿Ya? Entonces la D me está hablando de participar en política. Oye, pero ¿qué me dice ahí? Que todos somos iguales en derechos. Entonces la alternativa D, descartar. Chao, la elimino. ¿Qué dice la C? Asegurar y velar por la calidad de los servicios públicos de salud y educación. Oye, salud, educación, trabajo son funciones netamente específicas de los ministerios, pero no es así de todo el Estado. Chao, se va. B. Implementar una administración de justicia honesta, eficaz y transparente. Oye, la palabrita honesto, la palabra eficaz, la palabra transparente son muy románticas para hacer un artículo constitucional. Y ahí nosotros tenemos que hacer descarte. Qué bonito, honesto, sincero. Oye, pero la ley es directa, no es interpretativa, no es conmutativa. Entonces, veamos qué dice la A. Promover el bienestar general fundado en la justicia y el desarrollo. Oye, y si uno se da cuenta, justicia igual para todos, desarrollo afecta a uno, afecta a todos. A todos. Por lo tanto, pregunta 1, clave correcta. ¿Cuál sería la alternativa A? Promover el bienestar general fundado en la justicia y el desarrollo. Continuemos. Vámonos a la siguiente. Veamos la pregunta 2, muchachos. A ver. Un tema muy interesante también, sistema electoral. Veamos. Auspiciosamente, la mayoría de la comunidad, tranquilos muchachos, de Santiago de Chuco, participó en el último proceso de referéndum. ¿Qué era el referéndum? Mecanismo de consulta popular. Pregunta, quiero hacer un referéndum en el Congreso. ¿Cuánto de aprobación es? ¿La mitad más 1? No, siempre cuando es Congreso son más de 2 tercios. No te vas a olvidar de eso. Listo. Participó en el último proceso de referéndum convocado por el Ejecutivo. Ya, listo. Esas palabritas siempre tengo yo que subrayar en cívica para no equivocarnos en función. Recuerda que son casos. Para consultar a la ciudadanía sobre ciertos aspectos relacionados con la gobernabilidad. Perfecto. Pero al concluir los comicios, muchachos, sinónimo de comicios, elecciones o votaciones. Perfecto, muy bien.
surgieron dudas en cuanto a la transparencia del acto electoral por adulteración flagrante. Muchachos, ¿qué es la flagrancia en el derecho penal? Cuando se constituye un hecho punible justo en el momento preciso y exacto. Por ejemplo, a una persona justo la policía la ve vendiendo droga. ¿Qué tipo de delito sería? Flagrante, ¿no? Oye, imagínate que estamos viendo actos de corrupción y no hay prueba documentaria, no hay filmación, solamente hay por ahí rumores. ¿Qué tipo de prueba sería? Especulativa. Eso es diferente, ¿te das cuenta? Mira, lo que nosotros estamos viendo en el caso es que se ha dado un referéndum, lo convocó el Ejecutivo, pero por ahí está fallando algo. ¿Y qué es? La transparencia del acto electoral. Entonces, uno al toque, el alumno de alto nivel ve esto y dice, ¿sabes qué? El tema que vamos a identificar acá es sistema electoral. Al toque. El tema que vamos a identificar es sistema electoral. Y ahora nosotros observemos algo. ¿Qué es sistema electoral? Sucede que cada cierto tiempo se cambian de autoridades, ¿sí o no? Entonces, ¿función de quién es convocar a elecciones nacionales? Presidente de la República. Presidente debe convocar elecciones, ¿sí o no? Y para convocar elecciones le pasa la voz a todo este organismo que es el sistema electoral. Profe, ¿y el sistema electoral qué componentes va a tener? En primer lugar, nosotros vamos a tener al Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto. Pero a veces uno lee el banco, lee la Constitución y es tedioso, o sea, hay bastante tecnicismo. Entonces, ¿cómo podemos simplificar esto? Fácil. La palabra clave para yo acordarme siempre del Jurado Nacional de Elecciones es la palabrita fiscalizar. Se encarga de observar que todos los actos electorales estén bajo la legalidad del caso, determinada. Profe, ¿y es la única función del Jurado Nacional de Elecciones? No, tiene dos funciones extras. La primera, administrar justicia en materia electoral. Es decir, actúa como si fuese un juzgado, pero en materia netamente electoral. No olvidarse. Profe, ¿algún ejemplito, un caso hipotético por ahí para entender esto? No que sea un caso hipotético, que sea un caso real. Nosotros veamos el caso Julio Guzmán, muchachos. Julio Guzmán junta sus firmas y aún así no logra ser inscrito. Y cualquier persona razonable que diría, ¿sabes qué? ¿Quién administra justicia en materia electoral y debería ver mi caso de acuerdo a las inscripciones? Jurado Nacional de Elecciones. Julio Guzmán comete un equívoco y va a reclamar a puertas del Poder Judicial, muchachos. Increíble, ¿no? Pero eso puede ser pregunta de examen, el famoso caso Julio Guzmán. Entonces, ¿quién se encarga de ver que todo esté correcto o transparente en las elecciones? Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quiénes administran justicia en materia electoral? Solo electoral, hablemos de inscripciones propiamente dichas. ¿Quién lo hace? Jurado Nacional de Elecciones. Y para finalizar, el Jurado Nacional de Elecciones también puede proclamar oficialmente al ganador de las elecciones. Es el único organismo que puede darte resultados al 100%. No olvidarse. Y para esto nos acordamos de otro caso, el caso Javier Ismodes, muchachos. Ismodes el día domingo, 8 de la noche, contento, feliz, ya gané las elecciones, me meto al tuturutu, me mojo, celebro todo. ¿Cuál fue el problema? Que cuando se dio el conteo al 100%, él no ganó, muchachos. Terrible, ¿no? Terrible. Entonces, ¿quién es el único organismo que fiscaliza, administra justicia en materia electoral y el único autorizado a darte resultados oficiales o dar al ganador al 100%? Jurado Nacional de Elecciones. No olvidarse. Continuemos. Ahora hablemos de OMPE. Vamos a hablar de OMPE. Profe, ¿y con qué palabra clave yo me puedo acordar de OMPE? Con la palabra organizar. Se encarga de organizar lo que son las elecciones, no olvidarse. Profe, y dentro de esa organización, ¿exactamente qué funciones se cumplen? Mira, la primera función que se cumple al nivel de organizar es capacitar y también convocar a quién.
a las personas que sacrifican su domingo por una labor democrática. ¿Quiénes son? Los miembros de mesa. Entonces, ¿quién capacita y quién convoca a los miembros de mesa? OMPE. Se encarga de organizar todo eso. ¿Ya? Otra función que también tiene OMPE es la función de la famosa propaganda instructiva. Profe, propaganda electoral, no confundas con eso. Propaganda instructiva. De repente las personas que no tienen Netflix, que no tienen cable, tienen pero más su televisión de señal abierta, canales abiertos, estás moviendo ahí la antena, ¿no? Para que capte un canal. Oye, si tú te das cuenta y en época electoral pasan, ¿no? Este domingo de tal fecha vas a marcar a tu candidato con una cruz y un aspa. ¿Eso qué sería? Propaganda instructiva. Pregunta, ¿quién se encarga de eso? OMPE. ¿Ya? No olvidarse. Y también se va a encargar OMPE del diseño de la cédula de sufragio. ¿Y qué es pues la cédula de sufragio? Tú has visto de repente, has acompañado a tus papás a votar, una hoja 4, donde tu papá agarraba, marcaba al candidato que elegía, doblaba y lo metía dentro del ánfora, ¿sí o no? Esa es la cédula de sufragio. ¿Y quién debe diseñarla? OMPE. Profe, ¿y padrón electoral qué es? Tranquilo, ahorita lo vamos a definir. El tercer y el último complemento u organismo del sistema electoral es RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Profe, ¿cuál es la palabrita clave? Acá tenemos palabras claves para acordarnos de cada uno, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave para yo acordarme de RENIEC? Actualiza la información. RENIEC está en la obligación de decirte quiénes van a votar ese día. Profe, justo el domingo salgo de ilegal y cumplo 18 años. Pregunta, ¿voy a votar ese día? No. Porque la información de RENIEC, que nosotros le vamos a poner un nombre clave para que te acuerdes, el famoso padrón electoral. Profe, ¿y qué es el padrón electoral? El padrón electoral, tómalo como una lista donde van a estar todos los votantes, todas las personas que ese día deberían de votar. Y tú sabes que cada día en el Perú nacen, mueren, cumplen 18 años y ahí vemos pues bastantes de estas cosas, ¿no? Entonces, el padrón electoral, ¿qué contiene? La información de las personas que ese día deben de votar, ¿ya? ¿Y quién se encarga de actualizar la información del padrón electoral? RENIEC. Recuerda que RENIEC va a registrar 3 momentos muy importantes en tu vida. ¿Cuál es el primero? Nacimiento. Muy bien. Nacimiento va a estar registrado. Profe, dato extra por ahí. Yo soy alumno alto nivel. Tengo que saber un poquito más que lo que dice el banco. Pregunta, ¿hasta cuánto tiempo tengo yo en lo real para registrar a mi menor hijo? Hasta un mes después para evitar problemas. ¿Ya? Para evitar problemas. Entonces, fecha biológica de nacimiento, puedes esperarte hasta un mes y registrar nombres y apellidos del menor. Pero para evitar este tipo de cuestiones, RENIEC ya tiene pequeñas oficinas o sedes cerca o dentro muchas veces de los hospitales públicos. Por ejemplo, uno pasa ahorita por el Hospital General. ¿Con qué te encuentras primero? La morgue. Luego, el hospital. Y justo en la esquina, ¿con qué te encuentras? RENIEC. ¿Te das cuenta? Entonces, para que una madre que dio a luz salga de alta, tiene que pasar obligatoriamente por RENIEC y registrar a su menor hijo. ¿Ya? Otro momento muy importante va a registrar RENIEC. ¿Cuál es ese otro momento? El estado civil, ¿no? El estado civil. Soltero, casado, viudo, divorciado, con ganado, sin ganado, como le quieras poner, te va a registrar el estado civil. Y eso es muy importante. Profe, ¿importante en qué sentido? ¿Importante en un sentido de repente un poquito más moral o importante en un sentido legal? Sentido legal. Pregunta, muchachos, ¿cuántos domicilios llegamos a tener a lo largo de nuestra vida? Bastantes. Profe, ahorita vivo con mis papás en tal sitio. Domicilio real. ¿Ya? Los ingenieros paran muchas veces más tiempo fuera de trabajo de campo que en sus propias casas, ¿sí o no?
Entonces las notificaciones de sus casos no le van a llegar a su casa porque saben que ahí no para pues el ingeniero. ¿A dónde les llegaría? A su centro de trabajo, domicilio laboral, por si acaso. Continuemos. Nosotros veamos otra cosita. Tu abogado un día va a estar en el mismo domicilio que tú. ¿Cómo es eso, profe? Tu abogado tiene una oficina, ¿sí o no? Su oficina es llamada domicilio legal o domicilio procesal. ¿Por qué? Las notificaciones del caso tienen que llegar ahí. Él también las va a conocer. Y finalmente, una pareja se casa. Imagínate, un muchacho vive en Cerro Colorado, una señorita vive en Paucarpata. Es un amor de cerro a cerro, ¿sí o no? Y se van a vivir al cercado. Oye, cuando esta nueva pareja empiece, ¿no crees tu hijo que sería un poquito tedioso que vuelvan otra vez a Cerro Colorado a votar o de repente otra vez a Paucarpata a votar? Sí, es por eso que RENIEC, ¿qué te exige? Que actualices y configures un nuevo domicilio. Pregunta, ¿cómo se llama ese domicilio donde una pareja de casados vive? Domicilio conyugal. Entonces, todos esos registros, tanto de nacimiento, tanto de estado civil y también las defunciones, ¿quién tiene que tener conocimiento de esos tres momentos vitales en la vida de la persona? RENIEC. Muy bien. Ahora, diferenciando bien los tipos, vamos a la pregunta. ¿Dónde está exactamente el meollo de la pregunta? En solo esta palabrita. Transparencia. Ahora mira tu pizarra. ¿Quién se encarga de ver que todo esté transparente bajo la regla y bajo la ley? Fiscalizar. Jurado Nacional de Elecciones. Pregunta 2. ¿Cuál sería tu clave correcta? Alternativa A. Listo. Continuemos. Vamos ahora a la preguntita 3. Listo. Este es otro caso más, ¿ya? A ver, veamos. Profe, ¿y por qué estamos poniendo casos? Los enfoques de la pregunta San Agustín están así. Y la San Marcos fue la primera en innovar en este tipo de preguntas y de ahí UNSA le siguió los pasos en el planteamiento de preguntas de educación cívica. Veamos. La comunidad del pueblo de San Jacinto de Conchucos, alarmada por los constantes crímenes y cansada de la inoperatividad de la Fiscalía y del Poder Judicial, y eso ya lo vamos a ver adelante, ¿no? Que es la Fiscalía, es un tema completo, Poder Judicial también es una clase completa, ha obligado a su alcalde a convocar un cabildo abierto. Profe, ¿eso qué es? Todos se reúnen y todos van a dar su opinión, se consulta con la masa o con el pueblo, en el que decide crear un juzgado popular. Ya por acá el alumno alto nivel dice, oye, algo está fallando acá. ¿Cómo es posible que la municipalidad me cree un juzgado popular? Algo no encaja. Continuemos. Integrado por el mismo alcalde y personas notables de la comunidad. Es así que instalado dicho nuevo órgano administrador de justicia popular, comienza su labor arbitrariamente. Pregunta, ¿de dónde viene la palabra o qué significa arbitrariamente? Al margen, lejos de la ley, lejos de la normatividad, con la aplicación de sanciones severas a todo tipo de delitos. Algo está fallando acá. Han formado prácticamente un juzgado a nivel popular y eso ya está usurpando unas funciones, ¿no? Y nosotros hemos visto el tema de gobierno regional y a veces los tecnicismos no nos dejan entender muy bien ese tema. Profe, ¿cómo puedo entender yo correctamente el tema de gobierno regional? Haciendo una analogía con el tema de poder ejecutivo y legislativo. Si tú conoces bien estos dos temas, gobierno regional cae por inercia. Mira, analicemos el gobierno regional en un primer momento. La primera parte del gobierno regional va a ser la famosa presidencia regional. Acuérdate de algo, ¿quién nombra al presidente? Voto popular ciudadano, ¿sí o no? Entonces, ¿quién también va a nombrar al gobernador regional? Los ciudadanos, pues, muchachos. Oye, ¿cuántos vicepresidentes tiene el presidente de la República? 2. El gobernador regional va a tener a un vicegobernador regional. Una cosita más, esto es razonamiento más que todo.
el presidente nombraba a un grupo de personas para que trabajen con él. El presidente nombra a los MI y el gobernador regional va a hacer lo mismo. ¿Que profe también tiene ministros? No, tú no le vas a llamar ministros, tú le vas a llamar gerentes regionales. Y ahí está solito, ¿ves? Poder Ejecutivo prácticamente se deslinda y te da otro tema que es presidencia regional. Oye, presidencia regional tiene funciones netamente ejecutivas, ¿no? Representativas a nivel nacional. Vamos ahora con el punto B. Y acá recién entra el Consejo Regional. Tal y literal como lo dice el banco, Consejo Regional. Oye, te pregunto a ti, ¿el presidente puede viajar por cuenta propia, por autonomía? No. ¿Quién le daba el permiso? Congreso, ¿sí o no? Oye, y si lo quiero vacar al presidente, ¿quién lo va a vacar? El Congreso. Entonces tú interpreta como que el Consejo Regional también es una parte legislativa, es decir, se encarga de fiscalizar o de controlar ¿a quién? A la presidencia regional. Listo. Punto. ¿Por qué más? La presidencia regional va a ser fiscalizada ¿por quién? Por el Consejo Regional. Profe, yo me acuerdo que los congresistas eran elegidos por voto popular, ¿sí o no? Los consejeros regionales también son elegidos por voto popular, ¿sí o no? Pregunta, ¿cuántos congresistas forman el pleno del Congreso? 130. En los consejeros el número mínimo va a ser 7 y el número máximo va a ser 25 consejeros. Requisito indispensable: mínimo debes de tener uno por provincia. ¿Ya? No te vas a olvidar. Mínimo uno por provincia. ¿Y de qué se encargan de fiscalizar? Pregunta, ¿el Congreso puede solicitar vacancia del presidente? ¿Quién puede solicitar vacancia del gobernador regional? Consejo Regional. Es casi igual, ¿te das cuenta? Es como un poder ejecutivo y es un poder legislativo, pero a nivel de la región. Punto. Nada más. Continuemos. Otro punto que nos describe el banco, muchachos, es el Consejo de Coordinación Regional. Profe, ya sé, este se parece al Poder Judicial. No, tranquilo, no apliques esa analogía en este caso. ¿Sabes por qué? Mire, ¿qué pasa si hacemos un proyecto de región? ¿Sabes qué? Vamos a mejorar unas carreteras. Presidencia regional dice sí, Consejo Regional dice que no. Entonces, ¿qué hacemos acá? Se pelean, ¿qué hacen? Tiene que haber alguien que genere un desempate, ¿sí o no, muchachos? Entonces, ¿quién genera desempate en decisiones de gobierno regional? Consejo de Coordinación Regional. Es por eso que tu banco aparece con este nombrecito, que es un órgano consultivo. ¿Te das cuenta? Por eso aparece ese nombre. Y genera como un desempate, porque son tres. Continuemos. Otra función que tiene el Consejo de Coordinación Regional, aparte de ser consultivo, es coordinar las funciones a nivel de los tres: Presidencia, Consejo y Consejo de Coordinación Regional. Profe, acá me has dicho que estaban los consejeros, mínimo 7, máximo 25. Acá arriba me hablaste de gobernador, vicegobernador regional, y que el gobernador regional podía nombrar a sus gerentes, así como el presidente nombra a sus ministros. Oye, ¿y quiénes forman parte del Consejo de Coordinación Regional? Los alcaldes de las 8 provincias. Los 8 alcaldes provinciales. Pregunta de cultura general: ¿cada cuánto tiempo cambian los alcaldes provinciales? 4 años. Pero también aparece alguien más ahí, y los famosos miembros de la sociedad civil. Profe, ¿y cuántos miembros de la sociedad civil voy a tener? 4. La diferencia es que a los miembros de la sociedad civil los tengo que cambiar cada 2 años. Nosotros observamos en este tema muy interesante de presidencia regional que se encargan de proyectos a nivel de la región. Pero ¿qué nos está planteando la casuística en la pregunta 3? Que han creado un juzgado popular.
que ellos están administrando justicia por mano propia, pero eso de administrar justicia le pertenece a un poder del Estado. ¿Qué poder era? Judicial. Pregunta, ¿ellos pueden usurpar las funciones del Poder Judicial? No pueden. Entonces, empecemos con el descarte. ¿Refuerza el carácter democrático? Chao. ¿Afecta? Puede ser. ¿Afecta? Puede ser. ¿Refuerza la participación ciudadana? Chao. Porque no es legal lo que están haciendo. Sino, ¿para qué tendríamos jueces nombrados, muchachos? Analicemos la C. ¿Afecta el desempeño funcional de todos los jueces y fiscales? Oye, acá ya estamos cometiendo un error, porque la función de un fiscal no depende de eso. De hecho, el fiscal es parte muy diferente. A veces nosotros pensamos, oye, el fiscal es el que juzga. Mentira, el fiscal es quien propone y finalmente el juez penal es quien dispone si es que se va a la cárcel o no, se aprueba prisión preventiva, medidas cautelares de otro tipo, caución precautoria y full terminología penal, ¿no? Entonces tampoco iría. Antes de marcar la B, tú tienes que leer bien. Afecta la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, efectivamente, porque la función jurisdiccional es totalmente exclusiva del Poder Judicial. Clave correcta en la pregunta 3, alternativa B. Listo. Continuemos, muchachos. Vámonos a la siguiente preguntita. A fin de disminuir, este puede ser un tema que venga, porque en el CEPRUNSA pasado y en el CEPREGIPTOS pasado no vino el tema de SINAGER o el tema de INDECI. Así que nosotros debemos estar bastante atentos. Mira, a fin de disminuir las consecuencias del fenómeno El Niño. No necesito leer más, pues ya identifiqué de qué está yendo la pregunta. ¿Cuál es el tema? El penúltimo tema. ¿Cuál es ese tema? Todo lo relacionado con SINAGER, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, y también todo lo relacionado con INDECI. Y cuando uno lee los dos conceptos del banco, como que no hay mucha diferencia. Profe, o sea, prácticamente dicen lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia esencial? De que INDECI, vean bien muchachos, pertenece a SINAGER, todo parte, ¿ya? Entonces SINAGER es un sistema completo, INDECI es una parte. Profe, y explicándonos un poquito más didáctico, ¿cómo podría ser SINAGER? O mejor dicho, ¿cuál es la función que va a tener? Cuando nosotros nos encontramos frente a una catástrofe, SINAGER actúa en tres momentos. Actúa antes, durante y también actúa después. Antes, durante, después. Significa que SINAGER se encarga de ver que en la catástrofe se actúe antes, de forma preventiva, durante, justo en el momento y después de la catástrofe. Imagínate, hay pobladores que están cerca, no sé, al volcán Misti. Oye, esto es peligroso, hay que evacuarlo, ¿sí o no? Antes del desastre. Justo en el momento empiezan a evacuar, hacen sus circulitos, se abrazan a la columna, todo lo que tú quieras. Oye, durante la catástrofe. Profe, se cayeron las casas, esas personas son damnificados y necesitan asistencia tanto de lo que son alimentos como lo que es abrigo. Vamos a darle alimentos no perecibles, vamos a darle ropa por donaciones, ¿sí o no? ¿Eso dónde sería? ¿Antes, durante o después de la catástrofe? Después, muy bien. Entonces, SINAGER actúa en estos tres momentos, por si acaso. En cambio, INDECI se encarga de una función principal: capacitar a los miembros de defensa civil. Y esto se hace en todos lados, ¿eh? Muchas veces en el colegio nos han venido a visitar defensa civil para decirnos qué debemos hacer en tal caso, ¿sí o no? Porque su mismo eslogan lo determina. Defensa civil es tarea de todos. Entonces, ¿quién capacita a las personas que trabajan en defensa civil? INDECI. Pero ¿quién se encarga de ver a nivel macro, antes, durante y después de la catástrofe? SINAGER. Y estos dos organismos de acá
se van a remitir ¿a quién? A la presidencia del Consejo de Ministros. Dato importante, debemos de tenerlo muy en cuenta. Profe, me estás diciendo de que INDECI está dentro de SINAGERT y el SINAGERT obedece a lo que dictamine la presidencia del Consejo de Ministros. Sí, efectivamente. Veamos qué dice la pregunta. ¿Cuál es el organismo gubernamental responsable de planear, coordinar y dirigir estas acciones, tanto como de la utilización de todos los recursos públicos y destinados para tal fin? ¿Presidencia de la República? No. ¿Sistema Nacional de Defensa Civil? No. Esto era capacitación, acuérdate. Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Regula estabilidad monetaria igual que el BCR. Consejo de Defensa Nacional, no. ¿Cuál marcaríamos? La presidencia del Consejo de Ministros. Alternativa correcta, la E. Vamos ahora con la quinta pregunta. Veamos. Listo. ¿Qué nos dice la quinta pregunta? Los ciudadanos de la región Loreto se oponen radicalmente a la construcción de una central hidroeléctrica que incluye una enorme represa sobre las aguas del río Amazonas, cercanas a la ciudad de Iquitos. Listo. Pobladores se oponen radicalmente. ¿A qué exactamente? Construcción central hidroeléctrica. Hay un proyecto de Estado que los pobladores no están aprobando. Continuemos. Para expresar su rechazo, bloquean las carreteras, ocupan el aeropuerto y se enfrentan violentamente con la policía o también la fuerza pública. Esto puede venirte en el examen, pero con otro caso. ¿Cuál es? El caso Tía María. ¿Te das cuenta? Hay un descontento por parte de la población. Continuemos. El presidente de la República, mediante decreto supremo. Profe, ya como que, ¿qué es un decreto supremo? Muchas veces nosotros hemos visto, ¿no? Full terminología en cívica. Decreto supremo, decreto legislativo, resolución suprema, legislativa, judicial y ministerial. Profe, ¿cuál es la diferencia? Todo se explica con casos. Veamos primero qué es un decreto. El alumno alto nivel escucha la palabra decreto y sabe que están hablando de algo. ¿Y de qué exactamente? De un ordenamiento, casi una ley, casi igual del poder de una ley. Profe, ya sé que el decreto es casi un ordenamiento, ¿sí o no, profe? Claro, muy bien. ¿Y quién lo ha propuesto? El poder ejecutivo. Al toque cuando yo leo decreto, es un ordenamiento. Quien te lo ha propuesto, el poder ejecutivo. ¿Ya? Listo. Pero nosotros hemos visto en la pregunta que nos habla del famoso decreto supremo. El decreto supremo es dictado por el poder ejecutivo, exactamente presidente y ministro. ¿Sí o no? Es un ordenamiento, es como una pequeña ley que yo debo obedecer por cierto tiempo. Y dentro del decreto supremo, yo voy a tener dos cuestiones que puedan dictarse. El famoso estado de sitio y también el estado de emergencia. Profe, primera diferencia. Estado de sitio solo puede durar hasta 45 días. El estado de emergencia como máximo 60 días. Diferencias entre estos dos. ¿Cuándo aplico estado de sitio? Cuando hay conflicto bélico con otro país o cuando hay terrorismo. Profe, ¿y el estado de emergencia cuándo se aplica? Catástrofe, huelgas vandalizadas o alto índice de crimen. Profe, ya está chévere, lo has tipificado bien. Ponme ejemplos, casos reales. Veamos. Toledo, justo a inicios de su gobierno, se entera que habían matado militares en la selva. Y Toledo dijo, estos son rezagos, son remanentes o residuos del terrorismo. Entonces voy a declarar la selva peruana en estado de sitio, porque hay terrorismo. Pregunta, ¿por cuántos días como máximo podría ser? Por 45 días. Oye, los chilenos están justo en la frontera con Perú tirando balazos, tirando piedras. Hay conflicto bélico entre naciones, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Estado de emergencia, de sitio.
Y el estado de emergencia, ¿por cuánto tiempo puede durar? Máximo 60 días. Ejemplo, profe, alto índice de crimen o huelgas vandalizadas o también catástrofes. Vamos a poner un ejemplito por ahí. Hoy en Tumala se da cuenta por las estadísticas, por los estudios que había, que la provincia constitucional del Callao configuraba un delito, un peligro inminente. Había full consumaciones delictivas en la provincia constitucional del Callao. ¿Qué significa? Altos índices de crimen. ¿Sí o no? Pregunta. ¿Qué se podría dictar en este caso? ¿Sitio o emergencia? Emergencia. ¿Sí o no? ¿Por cuánto tiempo máximo? 60 días. Perfecto. Muy bien. Pero también te apuesto que tú has escuchado el término decreto legislativo. Profe, ¿y qué es decreto legislativo? Tú has visto que los congresistas salen de vacaciones cierto tiempo, ¿sí o no? Eso le dirá a la gente común. ¿Cómo le llama el alumno alto nivel a las vacaciones de los congresistas? Su término correcto: receso parlamentario. Ese es el término correcto. Entonces, cuando hay receso, no están toditos, pues, se queda un grupo pequeño, ¿sí o no? ¿Cómo se llama ese grupito? La comisión permanente. Por eso se llama comisión permanente. Trabajan todo el año ininterrumpidamente, a diferencia del pleno del Congreso, que ciertos lapsos se va de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, este 15 de diciembre, si hubiese Congreso, salían de vacaciones. Profe, ¿y cuándo se reincorporaba? El 1 de marzo. Profe, ¿y ese lapso cómo se llama? Receso parlamentario, no olvidarse. ¿Ya? Oye, pero yo dejo pues la comisión permanente un grupo reducido, ¿no? Oye, ¿la comisión permanente puede dictar leyes? No. ¿Qué puede hacer? Nombrar al presidente del CR, Superintendencia de Bancas y Seguros, Contralor General de la República, formular la acusación constitucional, pero no te puede crear leyes. Entonces, ¿qué hace el Congreso? ¿Sabes qué, Vizcarra? Mientras yo me voy de vacaciones y para que no digan que no estamos sin poder crear leyes, tú vas a tener el poder de crear leyes, pero no con ese nombre, sino con qué nombre: decreto legislativo. Profe, entonces, ¿qué sería el decreto legislativo? Las famosas normas con rango de ley. ¿Quién las está dictando? El Poder Ejecutivo. Pero ¿quién le dio ese poder al Ejecutivo para poder dictar estas normas con rango de ley? El Poder Legislativo, hasta cuando estén los 130 en ejercicio, ¿no? Cuando regrese el pleno del Congreso. Listo. Nosotros también, muchachos, de repente hemos visto esta palabrita: resolución. Sí, profe, ¿he escuchado alguna vez resolución suprema y resolución legislativa? El alumno alto nivel dice: la palabra resolución suprema o resolución legislativa se entienden bajo la siguiente cuestión: un comunicado. Ahora tú fíjate en algo, ¿eh? ¿Tú te acuerdas que hace unas semanas, en el mes de octubre exactamente, Vizcarra agarra un papel y dice: voy a disolver el Congreso por razones fácticas de negación de confianza al segundo Consejo de Ministros, presidente del Consejo de Ministros, etc. Listo. Oye, ese papelito que estaba agarrando Vizcarra era un comunicado, ¿sí o no? Y este comunicado, ¿quién lo ha emitido? El Poder Ejecutivo. Y cuando el comunicado lo emite el Poder Ejecutivo, tú lo vas a llamar resolución suprema. Listo. Punto. ¿Para qué más? Oye, pero los congresistas no se dejaron amilanar, no se acollonaron, pues. ¿Qué hacen los congresistas? Antes de que se me acabe mi poder a medianoche, porque no se acababa ese minuto, se acaba a medianoche, legalmente los plazos terminan a medianoche. Vamos a declarar incapacidad temporal de Martín Vizcarra y vamos a nombrar como presidenta transitoria a Mercedes Arauz. ¿Quién ha emitido el comunicado? El Congreso. Pero tú ya no le vas a llamar comunicado, ¿cómo le llamas? Resolución. Y si lo emitió el Congreso, ¿qué nombre recibe? Resolución legislativa. No olvidarse. ¿Ya? Listo, muchachos. Profe, algunos alcances más acerca de estado de sitio y de emergencia: se violan algunos derechos fundamentales para salvaguardar el bien común.
Por ejemplo, profe, ¿dónde están pues, los derechos fundamentales? Artículo 2 de la Constitución. Y si te vas para ordinario, tienes que repasarte ese artículo. Porque en las últimas preguntas del examen, 7 preguntas de las 3 áreas salían de ese artículo nada más, muchachos. Pongamos ejemplitos. Mira, oye, el muchacho tiene un derecho. ¿Cuál es? La inviolabilidad de domicilio. ¿Qué significa? Que yo no puedo entrar a su casa sin permiso de él, ¿sí o no? Oye, pero si estuviésemos en estado de emergencia, yo como policía lo miro, este tiene cara de narcotraficante, entonces puedo entrar tranquilamente a su casa a empezar a revisar, ¿sí o no? ¿Y por qué puedo violar ese derecho? Porque estamos en estado de emergencia. Entonces, no olvidarse de eso. Se violan algunos derechos fundamentales para salvaguardar el bien común, que es la finalidad del derecho civil sustantivo, muchachos. Entonces, nosotros veamos, ¿cuál era el límite del estado de emergencia, alumnos? 60 días. ¿Qué dice la pregunta? El presidente declara mediante decreto supremo estado de emergencia, pero lo hace exactamente por cuánto tiempo, veamos, por más de 6 meses. Al toque, ¿está bien o está mal? Está mal, entonces debo anular la alternativa B y la alternativa D. No, el estado de emergencia no debe exceder los 90 días. Chao, se va. C. No, en estas circunstancias debería decretarse el estado de sitio. No, tampoco. Me imagino que eso está en la alternativa E, no ha salido en la diapositiva, me parece. A ver, veamos la siguiente diapositiva, por favor. No ha salido, no ha salido. Pero no podría extenderse el estado de emergencia por más de 60 días, ¿ya? No olvidarse de eso. Continuemos. Y acá vamos a resumir al toque nomás poder judicial, muchachos. Vamos a hacer poder judicial. Ya, a ver, chicos, comenzamos. Imponer sanciones con servicios a la comunidad y multas. Ah, ya. Este tipo de control no es punitivo. Al toque. Este tipo de control no es punitivo. Y cuando nosotros hablamos del poder de castigar a los ciudadanos, ¿de cuál de los 3 poderes estaríamos hablando, queridos alumnos? ¿Ejecutivo, legislativo o judicial? Judicial, al toque. Entonces el alumno de alto nivel dice, ya, el tema es poder judicial, no hay más que hablar. Oye, en poder judicial nosotros teníamos varios juzgados y varias cortes, ¿sí o no? ¿Cuál es la primera o la que más poder va a tener? La Corte Suprema. Y hay algo que dice también en el banco, que es muy importante para los chicos del CEPREQUITOS también. El presidente de la Corte Suprema es igual al presidente del Poder Judicial. Eso está textual en el banco y no lo tienes que olvidar. B. Debajo de la Corte Suprema, tú tenías a la Corte Superior. Profe, diferencias. Ahorita, tranquilo, vamos a ir ordenando para que vayas entendiendo. La primera diferencia que yo te podría resaltar en este caso es que la Corte Suprema está en Lima. Es lo máximo a lo que puedes llegar. En cambio, las Cortes Superiores están en todas las regiones o departamentos. Corte Superior de Justicia de Arequipa, Corte Superior de Justicia de Moquegua, de Tacna. Diferente, ¿ves? Uno a nivel regional, en cambio Corte Suprema es a nivel nacional. Tiene jurisdicción a nivel nacional. Continuemos. Nosotros también vamos a tener debajo de la Corte Superior a los juzgados especializados. También vamos a tener al juzgado de paz, letrado, y el órgano más bajo en lo que es el Poder Judicial, el juzgado de paz. Chicos, diferencias al toque. La Corte Suprema te revisa el recurso de casación. Profe, ¿eso qué es? Ahorita tranquilo. Corte Superior te revisa tu caso por segunda vez. Juzgado especializado, si es grave, te revisa tu caso por primera vez. Profe, el paz letrado, si es leve, por primera
vez. Y el juzgado de paz, cositas muy leves por primera vez. Ahora vamos a hacer ejemplos para que tú entiendas bien cómo va este tema de poder judicial. ¿Ya? Mira, los juzgados de paz están ubicados en comunidades alejadas o también en centros donde hay mucha población. ¿Ya? Profe, Paucarpata no es un pueblo joven. No, pues hijo, yo soy tu vecino, también vivo en Paucarpata. Pero ¿por qué ponen un juzgado de paz en Paucarpata? Porque hay mucha población, ¿te das cuenta? Listo. Entonces el juzgado de paz te resuelve cositas demasiado leves. Y es más, hay tesis en derecho civil que dicen que de acá a un tiempo los conciliadores extrajudiciales tomarán el papel de los jueces de paz. Profe, ¿y por qué? Oye, para ser juez de paz no se requieren estudios en derecho, que es lo único que se requiere: ser elegido por la población, vivir 3 años de residencia en ese poblado, punto, nada más. Es por eso que el juez de paz resuelve las cosas más leves. Oye, las vecinas se han peleado porque le han quitado una gallina y no sé qué cositas, en una chacrita, en un pueblo lejano. No vas a mandar para alguien de la Corte Suprema a resolver eso. Por lógica nomás, muchachos. ¿A quién mandamos? Al juez de paz. ¿Te das cuenta? Resuelve cosas muy leves. Profe, y acá en la ciudad, ¿quién es el juez que resuelve las cosas leves por ahí? El paz letrado. Diferencia es que este sí estudió leyes. Por si acaso. Ya haremos una clase del tema del Poder Judicial completo, porque es una hora completa. Profe, y si lo mío es algo grave por primera vez, juez especializado. ¿Alguna diferencia? Un casito por ahí. Oye, los muchachos se toman un par de tragos, se acordaron de alguna rencilla que tuvieron y se meten por un par de puñetes. Pero no se hacen nada grave, no se dejan el ojo morado, el labio roto por ahí. Pregunta, ¿eso es meritorio para tener más de 10 días de descanso médico? No. Por lo tanto, ¿qué lesiones califican? Leves. Oye, pero el muchacho se alteró y le ha roto la pierna al otro. Esos son más de 10 días de descanso médico. ¿Lesiones leves? Graves. Graves. Entonces, lesión leve, ¿dónde voy? Paz letrado. Oye, lesiones graves, especializado. ¿Es lo mismo meterle un par de cachetadas a la suegra que dispararle en la cabeza? No, pues muchachos, ¿sí o no? Oye, un par de cachetaditas, ¿a dónde te vas? Leve por primera vez. Paz letrado. Oye, le has disparado a la suegra. Bravo, esa por ahí. ¿A dónde te vas? Especializado en lo penal, diferente. Profe, otro caso por ahí. Las pensiones de alimentos en el Perú, y exactamente en Arequipa, como litigante te digo eso, más o menos oscilan entre 300 a 500 que se le pide al padre o a la madre. Hay muchos casos, ¿eh? Oye, pero 300 y 500 es un monto un poco bajo. ¿A dónde me iría primero? Paz letrado. El muchacho me debe $5.000. Oye, esto es un monto fuerte. ¿A dónde me voy? Paz letrado, especializado. Especializado. ¿Ya? Mira, presento mi caso grave por primera vez, pero el juez especializado no me hizo caso. Entonces, yo tengo un derecho a apelación, ¿sí o no? Pero así le llaman los de otros sitios. ¿Cómo le vas a llamar tú? Derecho de doble instancia. Tienes derecho a que te revisen tu caso en un juzgado superior. Si en el especializado no te hicieron caso, ¿a dónde te vas? A la Corte Superior. ¿Ya? Profe, la Corte Superior, igual que ella, me han dicho que no lo quiere llevar mi caso, no va, no procede. Entonces, algo ha pasado con tu caso. O está mal en la forma, o está mal en el fondo. Profe, ¿y eso en cristiano cómo lo explicas? ¿No? En forma es cuando un requisito de la demanda o denuncia está mal establecido. Por ejemplo, imagínate, la señorita le quiere presentar una demanda de alimentos a él, pero no lo conoce mucho, o sea, en el sentido de que no sabe nombres completos, apellidos. Solamente sabe que en su grupo de amigos a él le dicen el Brian. Y pone, ¿no? Señor del juzgado de paz letrado, ¿no? Porque es cuestión de alimentos. Demanda en contra de el Brian. Oye, ¿cuántos Bryans hay? Hay varios, ¿sí o no? Hay full Bryans. Entonces, ¿qué está mal? ¿El derecho o el requisito? El requisito. Está mal en la forma. Profe, y en el fondo, ¿cómo estaría mal una denuncia o demanda? Una señorita, exactamente ella,
se le declara 50 veces al compañero. Y el compañero las 50 veces le dice que no porque está concentrado en agarrar una vacante e ingresar. Mano, ¿sí? Entonces la señorita le dice, no, te voy a entablar una demanda porque has roto mi corazón. Muy romántico, muy bonito. Oye, pero en algún código civil, penal, constitucional dicen que es un delito que le rompas el corazón a alguien. No. Por lo tanto, está mal en la forma, en el fondo. En el fondo, ¿te das cuenta? Y cuando se dan cuenta que lo tuyo está mal, en forma o en fondo, por segunda vez, la Corte Superior, ¿qué va a hacer con tu caso? Lo archiva. Oye, pero ese nombre le dan en otros sitios, tú tienes que hablar con un abogado, ¿no? ¿Cuál es el nombre correcto para un archivamiento? Cosa juzgada. Profe, y en latín, non bis in idem, le dice. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que por segunda vez te chotearon pues tu reclamo, tu demanda, tu denuncia. Oye, pero sucede lo siguiente. Vamos a poner otro caso. Hay un muchacho que no está pues bien, ¿no?, de la cabeza, ¿no? Tiene comportamientos extraños y nos topamos con la noticia de que su tío lo está tocando indebidamente. Tocamientos indebidos. ¿A dónde voy por primera vez si es algo grave? Juzgado especializado en lo penal. Oye, no le hizo caso a ese juez, me voy al que está arriba. Juez superior especializado en lo penal, ¿sí o no? O juez superior de sala penal. Pregunta, si el de sala penal también declara que se archive por cosa juzgada, el muchacho este que ha sufrido los tocamientos indebidos se da cuenta de lo siguiente: oye, la forma de mi denuncia está bien, el derecho que estoy reclamando está bien, solamente que qué casualidad, el juez especializado en lo penal y el juez superior de la sala penal eran amigos del tío. Entonces, tú no te vas a quedar ahí. Tu reclamo lo vas a llamar con otro nombre. ¿Cómo se llama? Casación. Profe, entonces, ¿qué es una casación? Una casación es cuando tú compruebas que estos dos jueces de acá no han sabido cuidar tus derechos. Y te vas para el papá de toditos, ¿a dónde? La Corte Suprema. ¿Y qué interpone? El recurso de casación. Veamos el caso. ¿Qué dice? Están poniendo multas, cositas leves, demasiado leves, ¿sí o no? Pregunta, ¿quién se va a encargar de esto? Al toque, pues. Juez de paz. Clave correcta en la pregunta 6, la A. Vámonos con la siguiente pregunta. Vamos. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos. Listo. El presidente del Consejo de Ministros asiste al Congreso de la República. Alumno alto nivel, solamente lee esas palabras y ya sabe que estamos enfocando ¿qué tema? Poderes del Estado. Poderes del Estado. Y exactamente, tú te vas a acordar de algo, hijo. El Poder Judicial te administra justicia, pero hay dos poderes que toman todas las decisiones a nivel de gobierno: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Tú siempre vas a ver que el Poder Ejecutivo, junto con el Poder Legislativo, desarrollan una casi simbiosis política. ¿Por qué? Porque los dos deben aprobar las cosas juntos. Por ejemplo, ¿qué te pone el caso ahí? Que hay un presidente de Consejo de Ministros. Oye, ¿tú alto que infiere? ¿Quién ha nombrado al presidente del Consejo de Ministros? Los propios ministros. ¿Y quién ha nombrado a esos ministros? Presidente de la República. Y esta puede ser una pregunta que ven el domingo, porque está muy contextualizada con lo que ha pasado últimamente en el gobierno. Mira, asiste al Congreso de la República. El presidente del Consejo de Ministros, ¿a dónde está yendo? Al Congreso. Chévere. ¿Te suena parecido lo que estamos viendo en el caso? Sí, ¿no? Bastante contextualizado. Así como, y para exponer y debatir la política general del gobierno, recuerda que los dos poderes siempre trabajan juntos. Así como para plantear una cuestión de confianza, el Congreso por mayoría rechaza la cuestión de confianza. ¿Qué dice exactamente la Constitución? Que se puede rechazar una vez la cuestión de confianza, pero a la segunda vez
se va a disolver el Congreso. Profe, ¿y por qué se disuelve? Porque la ley lo dice. No, todo en leyes es razonamiento. Mira, si el Ejecutivo está viendo que el Legislativo se niega y se niega, no trabaja, oye, ni loco lo voy a seguir teniendo en el poder. ¿Qué puedo hacer yo como presidente? Disolver, porque no están articulando esfuerzos. Cada uno está haciendo lo que le da la gana. Algo lo mismo que ha pasado, ¿no? En el mes de octubre, prácticamente una guerra de poderes había en Lima, ¿no? Exactamente en el gobierno central. La cuestión es la siguiente, muchachos. Miren, el presidente tiene un deber. Elige a su presidente del Consejo de Ministros y lo lleva al Congreso. Congreso, ¿están de acuerdo con él, sí o no? No, ¿ya? Tu derecho. Te traigo otro más. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Y acá sí te puedo disolver. ¿Y por qué? Porque estás entorpeciendo que se articulen esfuerzos. No están articulando ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Deberían trabajar juntos. Profe, un ejemplito. Un ejemplo de que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen que articular esfuerzos son los famosos empréstitos. Yo, como país, necesito plata. Y voy, bueno, de repente me quiero pedir plata de los estadounidenses, de Estados Unidos. Chévere, muy bien. El Poder Ejecutivo negocia el empréstito, pero quien lo autoriza es el Legislativo. ¿Te das cuenta? Quiero un presidente del Consejo de Ministros. Los dos deben de estar de acuerdo. Se va a tomar un empréstito. ¿Quién lo negocia? Poder Ejecutivo. ¿Y quién lo autoriza? El Legislativo. Toda la vida estos dos poderes van a trabajar juntos, hacen una especie de romance entre ellos. Cada uno tiene que autorizar lo que el otro dice. El Poder Judicial es como el tercero sobrante en la relación, ¿no? Cuando uno lo necesita, recién lo incluye para administrar justicia y todo este tipo de cuestiones. Se te está diciendo de que se ha rechazado la cuestión de confianza por segunda vez. Y el alumno a alto nivel enfoca al toque la respuesta. ¿Cuál marcamos, muchachos? Conformar un nuevo gabinete, pero como el anterior presidente del Consejo de Ministros, no. Solicitar una reconsideración, no. Convocar, no. Solicitar, no. Clave correcta, la E. Disolver el Congreso tras haberse negado la confianza a dos consejos de ministros. Entonces, esa puede ser pregunta de examen y hay que estar muy atentos con eso. Vamos con la pregunta 8. A ver, veamos. Tratando de cumplir con las promesas ofrecidas en su campaña electoral para fomentar el deporte, el alcalde distrital de Corocochay decide construir un estadio de gran capacidad. Listo, distrito, gobierno. ¿Cuál es el tema del banco? Gobiernos locales o distritales. Alto. Vamos a resumir gobierno local. Oye, ¿tú te acuerdas que el gobierno regional, cuántos cuerpos habían? 3. Presidencia regional, consejo de coordinación regional. Oye, el Estado peruano, ¿cuántos poderes tiene? 3. Ejecutivo, legislativo y judicial. Y en gobierno local también vas a tener 3 partes importantes. ¿Cuál sería la primera? La presidencia del gobierno local. Y acá van a estar 2 personas. Va a estar el alcalde. Oye, se muere el alcalde, ¿quién gobierna? ¿El vicealcalde, el subalcalde? No, teniente alcalde. Listo. Continuemos. Esto sería la parte ejecutiva. ¿Te acuerdas que hicimos la misma comparación en Poder Ejecutivo y Gobierno Regional más bien? Gobierno local es más chiquito, se va a tu distrito. Pau Carpata, Hunter, Cerro Colorado, es más pequeño, ¿te das cuenta? Listo. La presidencia es la parte ejecutiva. ¿Quiénes están ahí? Alcalde y teniente alcalde. Oye, alguien tiene que fiscalizar que estos dos trabajen correctamente, ¿sí o no? Y aquí te presento a los regidores. Los regidores, ¿de qué se encargan, muchachos? En resumidas cuentas, de fiscalizar.
fiscalizar al alcalde y al teniente alcalde. Profe, yo me acuerdo que el gobierno regional, tú pusiste de órgano consultivo al Consejo de Coordinación. ¿Quiénes eran? Alcaldes provinciales y miembros de la sociedad civil. Pregunta, ¿y quiénes van a hacer pues el desempate, en este caso en el gobierno local? La famosa Junta Vecinal. La Junta Vecinal es el órgano consultivo, pero a nivel de gobierno local, ¿ya? Entonces, aprueba la presidencia, desaprueba los regidores. Oye, ¿quién tiene el voto del desempate o consultivo? La Junta Vecinal, ¿ya? Oye, la Junta Vecinal puede generar este tipo de control, que nosotros lo vemos más bien en la primera parte de cívica, el famoso presupuesto participativo. Profe, ¿y qué es el presupuesto participativo en términos facilitos? Mira, eso que ves ahí es la plata que maneja el gobierno local, canon, lo que fuese. Entonces la Junta Vecinal le dice al alcalde y le dice a los regidores, ¿saben qué? Yo creo que de este total de dinero, esto debe de ir para salud, esto de acá para educación, y el sobrante que vaya para lo que es ornato público, limpieza de las calles. Pregunta, ¿quién está proponiendo proyectos de cómo distribuir la plata del gobierno local? La Junta Vecinal. Y esa forma de participación en el banco también está en la primera parte. ¿Cómo se le llama? Presupuesto participativo. Fácil, ¿te das cuenta? Veamos. A estos efectos favorece la licitación correspondiente a una empresa constructora, ¿no? Está contratando el alcalde ¿con quién? Con la empresa constructora. Perfecto. A cambio de una importante suma de dinero, la empresa comenzó la construcción del estadio, pero luego de avanzado el 30% la abandonó. Y acá estamos viendo otra cuestión. Contratos. Profe, yo de repente me estoy yendo para derecho, quiero ser un trove en esto de contratos. Te vas a leer todo el artículo 140 del Código Civil. Ahí figura lo que es acto jurídico y te explica mucho mejor lo que son contratos. Profe, y en esta parte, en este contrato bilateral, por cierto, ¿quién está? El Estado, ensimismado, representado con el mismo alcalde, y también la empresa privada de construcciones. Listo. Sucede que el proyecto se ha llevado hasta un 30%. Oye, siempre que hay un contrato de por medio, hay responsabilidad. Y en este caso, como es un contrato, hay responsabilidad civil. Tú, de hecho, alguna vez has escuchado esto en las noticias. Se exigió el pago de la reparación civil. ¿Sí o no? Listo. Profe, entonces, ¿qué tiene que ver lo civil acá? Cuando yo quiero resarcir el daño que le hice a otra persona, tengo que pagarle una reparación civil, un monto de dinero. ¿Y eso está dentro de qué? De la responsabilidad civil. Pero como este contrato lo han celebrado los dos sujetos que ves acá van a tener responsabilidad civil. ¿Qué dice la pregunta? ¿Existe alguna responsabilidad del alcalde? Obviamente sí. Y al toque tachamos las que dicen que no, no y no. Una de estas dos ha de ser. Leamos. ¿Qué dice la E? Sí. Hay responsabilidad por haber favorecido a la empresa constructora en la licitación a cambio de una importante suma de dinero, ¿sí? Era su función de ella. Veamos qué dice la D. Sí, hay responsabilidad porque toda obra de construcción realizada con el dinero de los contribuyentes, y acá está el truco, debe ser concluida. Eso es una cuestión muy humana, muy moral, y siempre te he dicho que en derecho, en constitución y en contratos todavía no podemos humanizar tanto las cuestiones. Es un deber, pero es a futuro. ¿Qué te está diciendo acá? Si es responsabilidad, ¿por qué le ha dado la plata? Entonces es parte del contrato. Está participando y está favoreciendo. Pregunta, entre las dos alternativas, ¿cuál debo marcar? Muy bien. Respuesta correcta, la E. Continuemos.
esta pregunta no necesita pizarra excepto por una parte nomás, por el caso siguiente. Los chicos me refieren lo siguiente, ¿no? Profe, en el primer examen de CEPRE Quintos hablaban mucho de este tema y no estaba tan claro en el banco, la ciudadanía. Por ejemplo, algunas veces nosotros pensamos, ¿no? Requisito para ser presidente, 35 años, peruano de nacimiento, derecho de sufragio. Oye, ese derecho está incompleto. ¿Cuál es el derecho correcto que figura en la Constitución? Código Procesal Constitucional y en cualquier tipo de derechos civiles, derecho a la ciudadanía. Dentro de la ciudadanía van a figurar dos capacidades, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Profe, y si yo quiero leer un poquito más de esto, ¿dónde lo puedo encontrar? En el primer título del Código Civil peruano. Ahí está, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Profe, ¿desde cuándo las personas tienen capacidad de goce? Desde la concepción. Por eso es de que cualquier forma de aborto es punible y sancionable. Sentimental, eugenésico, terapéutico, inducido, son ilegales, por si acaso, porque la vida se protege desde que la persona está dentro del vientre materno. Pregunta, ¿cómo se llama la unión de espermatozoide con óvulo? Singamia. Es el término correcto reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y eso es una influencia también en nuestro código civil. Miren, pero lo que vamos a ver ahorita, justo en este caso, es la capacidad de ejercicio. Profe, hay algo que yo no entiendo, ¿por qué mágicamente nosotros vamos a ser ciudadanos a los 18 años? Ese intervalo de tiempo ha cambiado. Nosotros veíamos en las constituciones antiguas que la mayoría de edad eran 25 años. Esto cambia en la Constitución del 33 promulgada en el gobierno de Sánchez Cerro, se baja a 21 y esto se termina de bajar en la del 93 a los 18 años. Profe, ¿y por qué la persona, entre comillas, es un ciudadano a los 18 años? Porque se presume que tiene discernimiento, diferencia entre lo bueno y lo malo. Profe, ¿y esto influye bastante en el derecho? Sí. Vamos a ponerte un ejemplito. Un muchacho de 14 años asalta una tienda a mano armada. Pregunta, ¿se va a la cárcel? No, se va al reformatorio. ¿Con qué lo juzgo? ¿Código penal? No, código del niño y el adolescente. Es una legislación diferente. ¿Por qué? Porque todavía no tiene discernimiento, ¿ves? ¿Te das cuenta? Oye, pero si una persona de 18 años cumplidos comete lo mismo, ¿se va a dónde? Cárcel. ¿Código del niño y el adolescente o código penal? Código penal, diferente. ¿Te das cuenta? Pero también hay personas que tienen más de 18 años y no tienen discernimiento. ¿Qué, profe? Sí. ¿Y cómo le llama el Código Civil a eso? Incapacidad, que puede ser relativa o puede ser absoluta. Oye, ¿quiénes son los incapaces? Hablando en términos más generales, porque de repente nos gana la hora. ¿Quiénes son incapaces? Los toxicómanos. Profe, ¿qué es toxicómano? Que le gusta pues su coquita, su marihuanita, drogodependiente, para entenderlo en otros términos. Sucede que el drogodependiente, ¿quién nombra a una persona que es drogodependiente o alcohólico? ¿El juez? El médico legista psiquiatra. Es el único que puede determinar que la persona es incapaz. Oye, tiene un problema con las drogas. Y como es una persona que está alterada en su conciencia, pregunta, ¿responde igual que una persona como tú o como yo? No. El alcohólico tampoco. La persona con grave alteración de la conciencia, ponte psicosis paranoide, tampoco responde penalmente por lo que hace. Oye, el retrasado mental tampoco responde penalmente por lo que hace. Profe, a mí me han dicho que los discapacitados tampoco responden penalmente por lo que hacen. Mentira. Esto ya se cambió en el año 2012. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, se te exige para tú ser un ciudadano que aparte de tener tus 18 años, tu mente esté en correcto funcionamiento o tengas un discernimiento lógico. ¿Por qué crees tú que cuando un hombre de 20 y tantos años mantiene una relación afectiva con una mujer de 14 años, se va a la cárcel? Porque para la ley
La persona con menos de 18 años no sabe lo que hace, es fácilmente manipulable. Entonces, por eso se configura un delito, seducción de menores, ¿sí o no? Veamos. Entendiendo bien el concepto de ciudadanía, cuando uno tiene discernimiento y más de 18 años puede votar, puede casar y puede contratarse. Oye, al drogadicto le puedo hacer firmar un papel, no vale su papel. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de ejercicio, a pesar que tenga más de 18 años. Veamos qué dice la pregunta 9. Alfonso López, ciudadano de la provincia de Andaraes, pretende postular como alcalde provincial. Listo. ¿Cómo debe ser elegido? ¿Qué dice la alternativa A? Referéndum. No. B. Sufragio directo. Sí, por un periodo de 4 años. Clave correcta en la pregunta 9, alternativa B. Listo, muchachos. Y vamos a terminar con la pregunta 10. Vamos a terminar con la pregunta 10. A ver. Este es el último tema que viene en el banco. Y hay que tenerlo muy en cuenta, lo que es identidad, culturalidad y lo que son bienes o patrimonio. ¿Ya? Profe, en primer lugar, ¿qué es el patrimonio? Toca tus bolsillos, agarra tu mochila, todo lo que tú tienes. Eso es tu patrimonio. Conjunto de bienes o pertenencias de la persona. Oye, el patrimonio puede ser público y puede ser privado. Por ejemplo, la plaza de armas, ¿es tuya, es mía o es de todos? Todos, patrimonio público. Oye, tu casa, ¿es tuya, es mía? Es solamente tuya, por lo tanto, ¿qué sería? Privado. Muy bien. Y nosotros vamos a tener dentro del patrimonio público bastantes bienes. Y acá empezamos la lista, y acá por favor te pido estate atento porque van a ser full ejemplos. Acá te vas a asegurar preguntas. Nosotros vamos a tener bienes muebles, inmuebles, naturales, culturales, materiales, y también van a tener inmateriales. Todo esto está en el banco, pero a veces no nos explican muy bien. Pues. Veamos. Muebles, aquello que puede moverse, aquello que puede cargarse o llevarse a otro sitio. Por ejemplo, tengo acá un tumi, un guaco erótico en las manos. Lo puedo llevar, tranquilas chicas, por favor. Lo puedo llevar a otro museo, ¿sí o no? Mueble y mueble. Mueble, lo puedo mover. Oye, el Machu Picchu, ¿te lo puedes cargar en la espalda y llevarte a otro sitio? No. Mueble, inmueble. Inmueble. Primera clasificación, ya lo hemos entendido. Segunda, naturales. El hombre interviene para preservarlas, pero no la fabricó. Culturales. El hombre la fabricó y le dio valor también. Por ejemplo, un bosque, un área natural protegida. Imagínate que es un bosquecito, ahí tienes tus vicuñitas. Pregunta, ¿tú has hecho las vicuñas? ¿Tú has hecho los árboles? No. Por lo tanto, ¿qué tipo de patrimonio es? Natural. Oye, pero por ejemplo, convento de Santa Catalina, que fue pregunta de examen para biomédicas el año pasado. No, este año, a principios, ¿no? ¿Quién le da el valor? El hombre. ¿Quién ha construido el convento? El hombre. ¿Patrimonio natural o cultural? Cultural. Diferente, ¿ves? Material e inmaterial. Material, lo puedo tocar. Inmaterial, no lo puedo tocar. Oye, ¿tú puedes agarrar el Machu Picchu? Sí, ahí está, ven. Es un holograma que ahí está, lo puedes tocar. Oye, la plaza de armas, ¿la puedes tocar? Sí, material. Pregunta. ¿Qué dice la pregunta 10? Los curanderos aymaras adquirieron sus saberes medicinales a través de la transmisión oral de su oficiante mayor o por herencia parental, pero profundizándolo gracias al saber práctico, mítico y simbólico de los implementos rituales. ¿De qué estamos hablando acá? De la medicina natural. En otros términos también la homeopatía, que le dicen, ¿sí o no? Pregunta, ¿la medicina ha sido creada por el hombre? Cultural. Mueble, inmueble. Inmueble, no se puede mover, pero es algo que es algo inmaterial. Acá tenemos las tres características. ¿Se puede mover? No, inmueble. ¿Le ha dado valor el hombre? Sí, cultural. ¿Se puede tocar? No, inmaterial.
Vamos a las alternativas. Material inmueble, chao. Documental, chao. Natural mueble, chao. Cultural, inmaterial. Clave correcta en la pregunta 10, la B. Listo, muchachos. Y así es como se trabajan este tipo de casos. Si tú te has dado cuenta, cívica no es para estarte tomando lección oral de todos los artículos, es para estar ahí, casuística, interviniendo, imaginando, especulando. Tú tienes que razonar bastante en lo que es cívica, ¿ya? A ver, me parece que había un temita más ahí, a ver, chequenlo por favor. Me parece que había resumen de organismos autónomos. ¿Me parece que está ahí? Sí, pero... ¿Hay algo? Organismos autónomos. Lo resumimos a toque. Ya. Listo, muchachos. Resumen intensivo de lo que son organismos autónomos, ¿ya? Al toque nomás. Mira, yo te voy a ser sincero, por cada organismo autónomo se hace mínimo 2 clases. No, una clase, mínimo. Pero vamos a resumir lo más enjundioso y lo más esencial de cada uno de ellos, ¿ya? El banco te propone bastantes, y quiero que hablemos de este, porque ahorita puede ser pregunta y marca bastante pauta. El Tribunal Constitucional, por lo que ha pasado con Keiko el día de ayer. Entonces hay que hablar muy bien del Tribunal Constitucional. Profe, ¿qué es el Tribunal Constitucional? Se encarga de interpretar a máximo nivel la Constitución. Siempre el tema del Tribunal Constitucional lo explico con garantías para entenderlo. Pero vamos a hacer un resumen al toque nomás. Profe, ¿cuántos jueces hay en el Tribunal Constitucional? 7. Son elegidos cada 5 años. ¿Quién los ha nombrado? El Congreso. Interpretan a máximo grado la Constitución. Es decir, ¿cuántas garantías constitucionales tenemos? Según el banco 6, legalmente, oficialmente 7. El conflicto de competencias no sale en el banco, porque está en el Código Procesal Penal Constitucional, no está en la Constitución pura. Mira, cuando yo presento una acción de amparo, una acción de cumplimiento, un habeas corpus y un habeas data, tú te acuerdas que te pueden revisar hasta por segunda vez. Y la tercera, ¿tú cómo le llamabas? Casación, ¿sí o no? Casación le llamabas. Oye, pero estas cositas de acá, a la tercera no las vas a ir a dejar a la Corte Suprema. ¿A dónde te vas a ir? Al Tribunal Constitucional. Profe, entonces, si quiero elaborar una casación de tipo constitucional, ¿a dónde la voy a dejar? Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es el motivo? Que es el organismo autónomo que interpreta a máximo nivel la Constitución. Profe, la famosa acción de inconstitucionalidad solo se presenta una vez. ¿Y a dónde la tengo que ir a dejar? Al Tribunal Constitucional. Profe, no seas vivo, te has olvidado de la acción popular. ¿Y dónde se resuelve la acción popular? No toca nunca el Tribunal Constitucional, solamente se va al Poder Judicial, no olvidarse. Entonces, Tribunal Constitucional, resumen en minutos: 7 miembros elegidos cada 5 años. ¿Quién los ha nombrado? El Congreso. Edad mínima, 45 años. Ya otra clase avanzamos un poquito más profundo. ¿Ya? Continuemos. Otro organismo autónomo que vas a tener es el Ministerio Público. Y a veces uno lee el banco, ¿no? Profe, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público son casi iguales definidos en el banco. ¿Cuál es la diferencia? El Ministerio Público no juega, te arma juicio, a toque. Por ejemplo, el Ministerio Público no es, ay, pobrecito, ya, te voy a mandar una cartita, pórtate bien o no, te hago juicio. ¿Qué hace el fiscal? Policía Nacional del Perú, Instituto de Medicina Legal, con toditos trabaja, ¿te das cuenta? En cambio, la Defensoría del Pueblo solamente sirve para controlar que las instituciones respeten los derechos de todos los pobladores y también es un organismo de quejas. Entonces, la Defensoría del Pueblo recibe quejas. Hoy el Ministerio Público no juega porque hace juicio, totalmente diferente. ¿Ya? Continuemos. Vamos a hablar al toque del BCR, de la Superintendencia de Banca y Seguros también. Y con eso terminamos. Profe, Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ya fue pregunta? Sí, en ordinario, no en C+, así que atento. Mira,
El Banco Central de Reserva del Perú tiene dos funciones claves. La primera, garantizar la estabilidad de la moneda. Y la segunda función, la emisión de billetes y monedas. Una vez se dice, profe, han subido el sueldo mínimo, eso significa que nuestra economía está bien. Mentira. Porque cada vez el sol vale menos y por eso sube el monto del sueldo mínimo. Eso deben aprender ustedes por economía. ¿Quién garantiza la estabilidad del BCR? La estabilidad de la moneda. Banco Central de Reserva del Perú. Y también se encarga de emisión de los billetes y las monedas, de la circulación de las mismas también. Y ya para concluir, función de Superintendencia de Banca y Seguros. Lo primero que tiene que hacer la Superintendencia de Bancas y Seguros es garantizar el ahorro. Mira hasta dónde nos cree tontos la ley, que dice, el peruano no sabe ahorrar. Entonces, a la fuerza y grado ley, te voy a quitar un poquito de tu plata y cuando seas adulto mayor te la doy, como fondos de jubilación. Te apuesto que tú has escuchado los términos AFP y el término ONP, ¿sí o no? Te descuentan de tu sueldo un poco y te lo mandan acá un tiempo, cuando ya estés viejito y necesites fondos de jubilación. Entonces, ¿cuál es el deber de la Superintendencia de Banca y Seguros? Garantizar el ahorro, los fondos de jubilación, mediante dos mecanismos, AFP o también ONP. Siguiente, la Superintendencia de Banca y Seguros también debe evitar el famoso lavado de activos. Y también debe evitar que haya, mejor dicho, desvío del dinero para lo que es el terrorismo. 2 minutos y explicamos esto al toque. ¿Qué es lavado de activos? Convertir dinero ilegal en dinero legal. Profe, no te entendí muy bien el aforismo, vamos a llevarlo a la casuística. Imagínate que alguien acá adentro te vende pasta básica de cocaína, ¿ya? Yo, para ser específico, ¿ya? Oye, si yo voy al banco a depositar toda mi platita que he sacado con ustedes, el del banco va a decir, oye, su sueldo de docente y su sueldo de abogado no se condicen a la cifra que me está dejando. Te van a investigar, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer para que no me investiguen? No soy tonto, siempre un paso adelante de la ley. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Acá las dos chicas me dicen, profe, voy a poner un negocio, una compañía de strippers, dicen sus compañeros. Perfecto, chicas, está bien, apoyamos a la empresa peruana. Me dice más bien para que el compañerito vaya a bailar de repente, ¿no? Para que sea un trabajito por ahí. Listo. Y me pide un préstamo, $15,000, toma la plata. Oye, en un año me devuelven la plata, pero la plata ya ha sido lavada, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque la he invertido en un negocio legal. Punto. Ahora, te apuesto que tú has escuchado el término testaferro o testaferra, ¿sí o no? Estas dos chicas serían mis testaferras. ¿Por qué? Porque están lavando mi dinero. Punto. ¿Y quién va a evitar que se dé ese lavado de activos registrando las cuentas bancarias? La Superintendencia de Banca y Seguros. Finalmente, desvío de fondos hacia el terrorismo. ¿Qué hacen los narcotraficantes? Me vas a prestar acá en la selva estas hectáreas para sembrar coca y yo le voy a dar armas a tu grupo terrorista. Ese es el intercambio, por eso es de que se desvía plata para el terrorismo, ¿te das cuenta? ¿Y quién se encarga de fiscalizar todo eso? Ver que los sembríos de hoja de coca estén prácticamente vigilados. La Superintendencia de Banca y Seguros, para evitar que el terrorismo tenga fondos, desvío de fondos hacia el terrorismo. Listo, muchachos, fin de la clase y con eso hemos concluido el día. Espero que les haya gustado. Buenas tardes.